podremos hablar de Asia-Pacífico. La última vez que estuviste por aquí actualizamos la situación en el mar del sur de China, hablamos de Indonesia, hablamos de Vietnam y un poco también de esas dinámicas compartidas, ya que ahora mismo el epicentro es Filipinas y un poquito más de Malasia, de otros países que nos preguntaron, pero principalmente Vietnam e Indonesia, que son los países que movían las dinámicas. Y nos quedaba el Pacífico Sur. Yo soy consciente de que hay muchísimos temas que quería traer aquí a Twitch contigo para hablar del Pacífico Sur durante estos meses. Había muchas cosas de Tuvalu, de Vanuatu, de Tonga, de Fiji, de Kiribati, pero la actualidad nos ha obligado a elegir uno. Y ese es las Islas Salomón. ¿Por qué, perdona, Alex, por qué hemos elegido ese tema? Danos un poquito de contexto. Pues primero porque hoy son elecciones y no son unas elecciones al uso, sino que estas elecciones catalizan todas las tensiones regionales y locales que vienen azotando esta región y en concreto este país. Vamos a hacer un resumen rápido de por qué es importante este país. Pues primero porque para Australia se encuentra en una zona estratégica, ya que buena parte de sus conexiones con sus mercados en Asia-Pacífico deben pasar por aguas de las Islas Salomón. Por lo tanto, es realmente estratégico, es incluso algo vital el mantener dentro de su esfera de influencia a este país. Y a tenor de esto, es aún más relevante el hecho de que desde 2019, con el gobierno de Manasseh Sogavare, No sé si tenemos algún problema con la conexión, perdona, si me podéis confirmar que se escucha bien y que no soy yo el que lo está escuchando mal, os lo agradecería. ¿Sí? Vale, pues continuamos, perdonad. Perdóname, Vale, pues Alex, continúa. como iba diciendo, desde 2019, el gobierno de Manasseh Sogavare al principio se empezó con un cambio de reconocimiento de Taiwán a la China continental y poco a poco fue escalando las cosas hasta que en 2022, después de unos disturbios bastante fuertes, que después veremos de por qué vienen, que arrasaron con el barrio chino de la capital, se filtró un supuesto documento, se filtró la noticia de que había un plan para establecer un pacto de seguridad entre las Islas Salomón y China que daba pie al establecimiento de una base militar china en las islas y a básicamente poner a las Islas Salomón en la esfera china de influencia. Por ello es tan relevante. Además de ser una amenaza evidentemente estratégica para Australia, también es una muestra de la influencia china en la región y de la viabilidad del formar parte de esta esfera china. Claro, todos estos proyectos, tanto por una parte chinos, que vienen de la mano del actual primer ministro, como australianos y estadounidenses, que han sido históricamente los hegemones en la región, se ven profundamente comprometidos debido a las tensiones étnicas e interterritoriales que se dan dentro de estos países. Las Islas Salomón entran en el mapa del mundo en el siglo XIX y entra de mano de una economía extractivista y de la implementación de la esclavitud y del secuestro de individuos de las Islas Salomón para llevarlos a plantaciones de azúcar en Australia. Y entra ya en la historia a lo grande con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se libra una batalla un par de batallas muy relevantes en las propias Islas Salomón que acaban trastocando todas las estructuras sociales y eso décadas después, una vez se independice, fomentará y pondrá las piedras para lo que será una guerra civil intermitente, nunca realmente declarada, que se dará entre el 98 y el 2003. En esta guerra civil se enfrentarán por los recursos dos facciones principales que corresponden a las principales islas del país.
Una de estas facciones son los maletienses, que es la segunda isla más importante, y otras son los guadalcanenses de la isla de Guadalcanal, que es donde está la capital. Esta guerra civil no declarada termina con la intervención de Australia y otros países de la zona en la fórmula Ramsey. Realmente lo que sucede es que paz es tregua. De hecho, tenéis un artículo que escribí, no sé si lo queréis pasar, hace un par de años. Es una tregua por dos motivos. Primero, porque la clase dirigente del país estaba bastante decantada hacia la facción de Malaita. Y segundo, porque lo que se hizo fue purgar a los comandantes de las Fuerzas Armadas, bueno, de las milicias que estaban luchando esa guerra, mientras que los responsables políticos se mantuvieron en el poder y simplemente se adhirieron a este nuevo esquema que planteaba Australia. ¿Y qué esquema planteaba Australia? Pues primero garantizar sus inversiones en las Islas Salomón. De hecho, Guadalcanal, la isla capital, tiene una importante mina de oro que está explotada por una compañía australiana. Y segundo, realizar programas de financiación para el desarrollo. O sea, las élites locales en un principio se adhieren. El problema es que ya estamos a mediados de los 2000 y ya hay otra gran potencia en el Pacífico con bastante dinero para invertir que atrae, al no poner tantas condiciones como Australia, a buena parte de las economías locales. Eso sucede con las Islas Salomón. Y a lo largo de estas décadas, la polarización ya existente se ha ido acentuando y se ha ido vinculando con la pugna internacional por la hegemonía en el Pacífico Sur. Y tenemos que ahora mismo Manasseh Sogavare, que si bien no formaba parte de esta facción vinculada a Guadalcanal, se ha posicionado fuertemente a favor de China y los que hasta entonces habían controlado el país, que son los de Malaita, se han vinculado muy estrechamente con Estados Unidos y sobre todo con Taiwán. De hecho, nada más cambiar el reconocimiento, estallaron importantes disturbios en esta isla, ya que hasta cierto punto depende económicamente de las relaciones con Taiwán. Entonces, tenemos que estos últimos años, a partir de la pandemia, la situación interna en las Islas Salomón ha sido extremadamente tensa y lo sigue siendo. Y esta isla, bueno, estas islas, este país, ha marcado la agenda regional, ya que una vez se filtró el documento de este pacto de seguridad, se produce una ofensiva diplomática, que es lo que hemos estado viendo, por parte de Washington y por parte de Canberra. No sé si tienes alguna pregunta. Por ahora, la gente está pendiente de lo que nos comentas y bueno, no sé si vas a seguir con, Sí. con el tema porque, claro, yo tengo temas que se pueden tratar a su vez. El tema de que nos has explicado de Guadalcanal frente a Malaita creo que es el principal más interesante porque vemos que en estas elecciones, que es lo que habrá que analizar, hay grupos más cercanos al interés por China, otros menos, y que esta dinámica que has traído de Washington y bueno, la influencia de Australia como punta de lanza occidental, que ha quedado erosionada, porque realmente Isla Salomón no era de los países que más vínculos con China haya tenido en la historia, al revés, es de los recientes, ¿no? Que lo han establecido recientemente, pero justo parece ser que China, ya digo, no quiero alejarme mucho, seguro que tú luego ibas a llegar con este hilo, pero que China al final con los últimos países con los que está negociando lo está haciendo de una manera más vehemente o de una manera más asertiva que lo hacía con los primeros, que simplemente
le hacían un reconocimiento, una normalización de relaciones, pero estos últimos, como Kiribati, etcétera, están teniendo unos acuerdos importantes con China. Pero bueno, centrándonos en Isla Salomón y ese acuerdo que habías planteado de seguridad que se había firmado en una élite que yo entiendo que es de Guadalcanal, esto puede cambiar, puede desarrollarse hacia más. Estas elecciones van a ser importantes de verdad para decidirlo, pero bueno, seguro que vas a llegar también hasta ahí. Sí, a ver, ¿cuál es el punto? Hasta entonces, hasta prácticamente día de hoy, la política interna de las Islas Salomón consistía en Malaita contra Guadalcanal. Y consistía porque realmente nunca se cerraron las heridas de la guerra civil. ¿Qué pasa? Que Sogavare es un personaje que cuando lees la prensa local y hacen entrevistas a personas locales, tiene muy mala fama. De hecho, él fue primer ministro en el periodo de la guerra civil y lo echaron por corrupto. Esas son las declaraciones que se hacían. Entonces, según lo que he investigado, Sogavare está encabezando una nueva élite que no tiene que ser simplemente de Guadalcanal, sino del resto de islas, porque el propio Sogavare no es de Guadalcanal. Y de hecho, hace poco ha sido nombrado como jefe supremo, un título así prácticamente nobiliario en su isla, que no tiene nada que ver. Pues Sogavare da la sensación de que está formando su propia élite a base de los caudillos que se dan en cada isla, cada poblado, a base de también de apelar mucho al cristianismo, ya que estos países donde es tan reciente la colonización occidental, buena parte de su identidad nacional se basa en el cristianismo protestante. Y sobre todo, las regalías que deja el comercio con China. Claro, el conflicto aquí entonces es doble. Por una parte, estás apartando a la élite de Malaita, que es la que ha estado gobernando durante estas últimas décadas, y por otra, ya que los chinos, buena parte de los negocios, termina yendo los beneficios de la clase política local a sus propios ciudadanos, y tienes que es un país que ha sido muy castigado por el colonialismo y por una guerra civil incruenta, tienes que los niveles de pobreza que son gigantescos se agravan con esta inversión. Entonces, la simple presencia de China ya es polarizante per se, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Qué pasa? Que como tú bien has comentado, esta asertividad a nivel internacional o a nivel regional, lo único que hace es fomentar la asertividad a nivel local. Y esto lo vemos tanto en declaraciones de Manasseh Sogavare, de hecho llegó a ir a Nueva York a la ONU a, a quejarse de la actitud de Occidente, como en sus acciones. Y aquí ya entramos en quiénes son los principales candidatos. Los principales candidatos, más allá de algunos perfiles que pertenecen a la clase política y son más o menos populares, hay dos grandes perfiles. Manasseh Sogavare, que es el presidente y es quien ha decidido quién está encabezando esta facción más pro-China, y Daniel Suidani. Daniel Suidani es el gobernador de Malaita y de hecho es muy popular en su isla y fue cesado por Manasseh Sogavare. Básicamente no eran las palabras exactas, pero un poco por traición a la patria, por estar demasiado vinculado con Taiwán y no acabar de adherirse a este proyecto de país que promueve Sogavare. El problema es que con esta actitud o con estas acciones se deslegitima aún más este proyecto, ya que es visto como el proyecto o de ciertas islas o de cierta parte del país.
lo cual hace que se polarice aún más. Y en añadidura a esto, realmente estas elecciones se deberían haber celebrado el año pasado. Se postergaron a este año y había serias dudas de que no se llegaran a realizar. Y la excusa que se puso fue que el año pasado coincidía con los Juegos del Pacífico, que son una especie de Juegos Olímpicos o de Mundial. Y la excusa era de que un país que tiene que estar organizando estos juegos no puede celebrar elecciones, no puede estar en misa y replicando, lo cual es una excusa bastante pobre. Entonces, por lo que he estado leyendo de expertos que han estado en el terreno y en la prensa local, es muy probable que, dependiendo de cómo sea el resultado, dependiendo de qué equilibrios de poder se den de aquí a unas semanas cuando se sepan los resultados, tengamos para mayo, junio importantes disturbios. Y estos disturbios, de momento, no se sabe qué profundidad pueden llegar a tener. Eso también dependerá de qué actitud tengan las principales potencias. Ya para adelantar un poco, el, un canciller chino del Ministerio de Exteriores, no sé si exactamente el canciller o que es del Ministerio de Exteriores, justo esta semana ha iniciado una gira por Asia-Pacífico, específicamente por el Pacífico Sur, lo cual es interpretado como un aviso para navegantes o como un gesto de apoyo o de presión a lo que está sucediendo hoy en día en las Islas Salomón. Bueno, entiendo que por lo que has comentado se espera una crisis postelectoral. Porque claro, si ya Sí. estamos viendo lo enconada que está la situación, lo que proponen los candidatos son prácticamente dos modelos de país, ¿no? Pero es un poco el asalto a Oniara, a ver quién lo consigue, si la élite de Guadalcanal o la de Malaita, básicamente. Y que incluso, yo no sé si esos movimientos de Malaita, que estaban mucho más vinculados a Taiwán, podían llegar a tener algún tipo de ánimo independentista o simplemente eso, un proyecto de país distinto. Y ahora te traslado un par de preguntas más del chat, ¿vale? Que han dejado un par de preguntas, pero ¿tenemos algún tipo de encuesta o indicio de qué puede pasar? No, Nada, ¿no? no, he estado buscando y de momento no hay nada. También piensa que es un país muy Sí, rural, bastante difícil de realizar encuestas. Y en lo que decías de Malaita, realmente es más un proyecto de país que sí, no independentismo. es lo que pasa Sí, a sí que hay veces en algunos. movimientos independentistas en otras islas, pero el problema de este independentismo es que específicamente en el caso de las Islas Salomón y de Papúa Nueva Guinea, que es su país vecino y que está muy interrelacionado las dinámicas de ambos países, los movimientos independentistas son, por así decirlo, la caja de Pandora. Porque todos estas etnias, realmente hasta que no se crea la colonia, sí que tenían interacciones, pero no les era necesario, probablemente por la riqueza de sus territorios, generar un estado, como sí ocurre más hacia el oeste, en Fiji, en Tonga y en estos países. Lo cual hace que sean étnicamente muy diversos, tanto las Salomón como Papúa Nueva Guinea. Y para que veáis el nivel de interconexión que tienen ambos países, en los 80-90, en Papúa Nueva Guinea, en la isla de Bougainville, que pertenece al mismo archipiélago y está al Sí. norte, que por designios del colonialismo acabó quedando del bando de Papúa Nueva Guinea, cuando realmente está vinculada con los de las Islas Salomón, estalló una guerra de independencia. Y en buena medida fue esa guerra de independencia en el país vecino lo que hizo que la presión sobre la capital, en la cual se mezclaban tanto gente de Malaita como gente de Guadalcanal, la llegada de refugiados acabase por dispararse.
acabase por disparar las tensiones. Entonces, las Islas Salomón no es solo relevante a nivel local y a nivel internacional, sino a nivel regional, ya que como comentaremos otro día, en Papúa Nueva Guinea también lleva unas décadas y ahora se está acentuando en el que se está desestabilizando. De hecho, Todo vamos, el esto, tema de Papua Nueva Guinea sí que nos da para otro directo y no entraría mucho porque es verdad que es como el batiburrillo étnico más grande que puede haber, no sé si a nivel mundial, pero de los a más nivel grandes a mundial. nivel mundial. Y de hecho, así por contextualizar un poco a la gente que nos está viendo el mapa, ya que lo tenemos en pantalla, y veis que pone Isla Salomón y justo al oeste aparece Papua Nueva Guinea, bueno, pues es que esas islas que veis entre medias, aunque la más grande, que tiene así como forma de arco, es Nueva Bretaña, que sí que forma parte del archipiélago de Papua Nueva Guinea, veréis que hay otra que también tiene un tamaño grande para lo que es el este de las otras islas, pero un poquito más pequeña que Nueva Bretaña, y esa isla es Bougainville, o sea, Bougainville, vaya. Y esa, como decía Alex, forma parte del mismo archipiélago que las Islas Salomón. Si os dais cuenta, se ve en este mapa, incluso siendo un mapa físico, como Bougainville forma parte del archipiélago de las Islas Salomón. No sé si eran las Nuevas Hébridas, no me acuerdo el nombre, pero no forma parte del de Papúa Nueva Guinea. Entonces, bueno, pues eso es relevante para entender cómo las diferencias internas dentro de ese archipiélago son tan grandes que es lógico que haya un conflicto entre distintas etnias por el proyecto de país, ¿no? que tiene en este caso las Islas Salomón. Voy a aprovechar para dar las gracias ahora mismo a Pachasco, que nos ha dejado una sub nivel 1 de 7 meses ya, así que muchas gracias por esa sub de pago, nos ayuda un montón. Y te voy a trasladar un par de preguntas que nos han traído sobre la relación con China. Porque por un lado preguntan por qué a Islas Salomón les beneficia más la alianza, bueno, no alianza, ¿no? Pero la relación con China que con otros occidentales, entiendo que se refieren en materia de seguridad, que es de la que estábamos hablando, y por otro lado, a nivel comercial, lo que has tratado de que, bueno, de que hay quien recibe en última instancia beneficios del comercio con China, bueno, pues que si lo puedes explicar un poquito más y qué sectores son los que se dan en este comercio. Bueno, a ver, de a qué beneficia las Islas Salomón también es relativo, porque a la población local, tanto el comercio con Occidente, véase Australia, que ha sido prácticamente el único socio comercial, como con China, las regalías de estos negocios han llegado poco. Han llegado poco y se han quedado normalmente en las élites. Lo que sí, desde este punto de vista un tanto más elitista, tanto por parte de los de Guadalcanal como por los de Malaita, viendo documentales del momento en que interviene Australia, se da la sensación de que existe esa decepción por parte de las élites locales, quienes pensaban que la intervención australiana les iba a favorecer a ellos, y realmente no fue tan así, sino fue un poco Australia imponiendo sus planes bajo esta teoría del arco de la inestabilidad que otro día desarrollaremos. Entonces, ese momento en el que interviene Australia y se produce esa especie de decepción de quizá no hemos recibido tantos beneficios como esperaríamos, creo que es un punto de quiebra que hace que a buena parte de estas clases más pudientes les interese mirar hacia el norte, como le gusta decir Sogavare, empleando retóricas nacionalistas y anticoloniales. Pero claro, todo esto es bastante cuestionable, ya que las mismas retóricas son empleadas hoy en día a la inversa, ya que se dice realmente quien se está beneficiando de todo este negocio son la minoría china. Por lo tanto, lo nacionalista sería el volver a establecer esos lazos con Taiwán, con Estados Unidos y con Australia. Respondiendo también un poco a lo que preguntaba Alejandro antes de que realmente es un choque entre dos modelos de país.
Y acerca de los negocios, es principalmente minería. De hecho, en Guadalcanal hay una, ya lo he comentado, hay una mina de oro muy importante, que fue uno de los focos principales de conflicto. Sí que hay bastante maderas preciosas, también cultivo de frutas tropicales. No, quizá no es tan rica como su vecina Papúa Nueva Guinea, pero sí hay un negocio relativamente próspero. O sea, que sería principalmente la minería. Es que justo lo que nos comentabas de Bugambilla, que yo creo que otro día se puede tocar, y no vamos a entrar También es minería, en la sí. guerra civil de Bugambilla, pero justo fue la minería uno de los puntos críticos de esta zona. Una cosa, antes de nada, quiero dar las gracias a Village porque nos ha dejado unos enlaces con la información detallada de los paquetes estadounidenses. Tengo aquí el que nos ha pasado de Asia-Pacífico y el de Israel. Cualquiera que lo quiera consultar es muy interesante. Si has hecho el de Ucrania o tenías alguno otro que yo no he visto antes, lo puedes dejar también. Si no, bueno, esto es fantástico, pero digo por compartir la información con todos. Y mientras, pues te traigo justo, aquí lo tenemos, la pregunta vinculada ya a nivel más extremo, y creo que con esto vamos a cerrar, que es, primero, ¿podrían surgir movimientos secesionistas? Antes comentaste que había, pero podemos comentarlo. Y por otro lado, si este conflicto, nos preguntaba Pedrecio, si podría derivar en una guerra civil. Entiendo que hay muchos pasos previos y que estamos hablando de una crisis postelectoral y que podría desarrollarse un conflicto por el modelo de país, pero no es tan descabellado cuando son dos modelos de país tan enconados, sobre todo si en algún momento las grandes potencias ponen el foco en recuperar la influencia, ¿no? No, no, realmente no es nada descabellado. De hecho, el camino ya está hecho. Ya las piedras ya están puestas en el camino. Aún es muy temprano. La tensión, realmente yo tampoco no hablaría de podemos ir a una guerra civil, sino realmente diría esa herida que no ha acabado de sanar se va a reabrir, va a empezar a supurar, va a volver a sangrar. Creo que sería algo más pertinente. Pero sí, lo que tienes en las Islas Salomón es una tregua. Una tregua que se basaba en la presencia de Australia. En el momento en que Australia se retira y mantiene una actitud relativamente de indiferencia con su vecindario y entra China, estas heridas se empiezan a supurar, aún no están sangrando, afortunadamente, pero el hecho de que en 2019, 2021, casi consecutivamente hayamos tenido dos episodios bastante graves de disturbios y que, según prensa local y expertos en el terreno, la celebración de elecciones, unas elecciones muy tensas, con muchas irregularidades, se prevea que muy probablemente puedas tener una crisis preelectoral, sí que encamina al país algo parecido, o al menos lo pone en la dirección. Respecto a los movimientos independentistas, sí existen. Principalmente hay uno en la isla de Renel, en el sur, pero lo veo más complicado y más complejo porque principalmente por Australia. Porque, bueno, doy cuatro pinceladas y con esto cerramos de lo que es la teoría del arco de la inestabilidad. Desde Canberra se ve todo su vecindario norte, desde Nueva Caledonia hasta prácticamente Timor Oriental, como lo que es un mosaico de etnias, de culturas, de lenguas, y se entiende, quizá desde una perspectiva un tanto racista, se entiende que eso es un potencial generador de inestabilidad. Por tanto, el interés de Australia, y ya no solo de Australia, sino de Papúa Nueva Guinea, que como os he dicho está muy vinculado, e incluso de Francia o de Fiji, es que las fronteras coloniales no se revisen. Porque si se llegan a revisar las fronteras coloniales, eso abre primero la puerta al independentismo en Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, abre la puerta a los conflictos interétnicos que tiene Fiji
y a una balcanización de Papúa Nueva Guinea que probablemente tenga su repercusión al otro lado de la frontera en Indonesia. Entonces tienes que todos los actores extranjeros, quizá menos China, que tampoco tiene un interés directo, tratarían de procurar que en cualquier caso, pese a que llegue a haber una guerra civil, que no haya esa balcanización. Y con esto cerraría ya. Sí, bueno, es que como entremos en los conflictos internos de cada país, a ver si para el próximo día que tengamos Asia-Pacífico, ya he dicho que teníamos que hacerlo hoy porque no sabemos cuándo se va a producir la crisis en Oriente Medio. Entonces, bueno, pues había que intentar contar lo máximo posible hoy y justo son las elecciones en Isla Salomón, pues cuando tengamos los resultados os los contaremos. Si hay un cambio profundo o si no lo hay, ya sabéis que hemos avisado aquí de que puede haber una crisis postelectoral sustancial. Vamos a ver si es así o no y en qué sentido se puede dirigir el país. Todo esto tiene ecos en toda la región y otro día, cuando tengamos tiempo, si ya digo, si Oriente Medio no nos cambia la escaleta, como hacía África el año pasado, pues este año nos lo hace Oriente Medio, volveremos para hablar de los otros países que ha comentado Alex, porque hay noticias relevantes de otros que os traía. Decíamos, es verdad que he comentado antes Fiji, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu. Creo que me he dejado uno, pero principalmente habría que añadir también al que tú has comentado, Papua Nueva Guinea, que no lo había comentado antes. Así que nada.